Bueno, muchachos, bienvenidos. Hoy no pude configurar, se me desconfiguró la cámara. Entonces, vamos a arrancar así como estamos. ¿Listo? Ya llegó nuestro monitor, Camilo, está entrando. Bueno, ¿ahí nos escuchamos bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos el día de hoy. Bienvenidos a su aula virtual de los sistemas de gestión de seguridad informática. Cristian, Natalia, Jorge Morales, Cristian Zambrano, Cristian Camilo, Andrés Lote, Ginny, Paola, Andrea Ramírez, Leonardo, Lady, Diego Andrés, Jason Quintero, Cristian Prada, Andrés Dubán, Camilo Aguilera, Mauricio, Juan David, Jason Osorio, está autenticándose Laura Benavides, James Aguirre, James Aguirre y Kevin Ibáñez. Bueno, muchachos, entonces, hoy, por alguna razón, no me queda la cámara, me desconfiguro, toca como apagarlo, pero bueno. Entonces, vamos a trabajar hoy sobre los conceptos que ya hemos venido hablando acerca de lo que corresponde a los sistemas de información. Ojalá que compartir pantalla no se me dificulte, venga a ver. Bueno, ahí estamos ya viendo la presentación, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces rodemos la película. Bueno, ya vamos madurando el concepto de lo que son los sistemas, por un lado, los elementos, los subsistemas, sus componentes, y pues cada uno de sus elementos que hacen partícipe de la ejecución de las acciones y actividades que se lleguen a realizar, no importa desde qué línea, bien sea de la línea del concepto de la organización, bien sea el concepto de la administración, bien sea el concepto de la seguridad, bien sea el concepto de la calidad, bien sea el concepto de la normatividad. Igual son sistemas de gestión. Lo importante es que nosotros efectivamente identifiquemos y tengamos en cuenta que los sistemas de gestión son eso, nos permiten gestionar ciertas características y actividades que faciliten la trazabilidad de un proceso específico enfocado desde el punto de vista en calidad, en seguridad, en administración, en la data, en la normatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todos los sistemas de gestión tienen una línea de trabajo de desarrollo que van a permitir precisamente la manipulación, la administración, la coordinación, etcétera, dentro del concepto de administración. Entonces, ya que lo enfoquemos desde las líneas de SST, calidad, seguridad informática, sistemas de bases de datos, sistemas de videoplataformas, sistemas empresariales, pues sería otra de las líneas en la que ustedes como cuasi ingenieros lo tengan que tener ya casi claro. Entonces, desde ese punto de vista, pues efectivamente los sistemas de información, conjunto de datos que interactúan entre sí, es un concepto cuando nosotros hablamos de un sistema de información, ¿correcto? Para que lo tengamos en claro. Que sistema, conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común, como sistema, ¿correcto? Cuando hablamos de una ejecución de instrucciones paso a paso, hablamos de un programa. Pero entonces tenemos que ir aclarando por qué vemos esos conceptos a sabiendas de que pues nosotros vamos a estar en diferentes líneas, porque es que nosotros estamos dentro del marco de los sistemas.
Entonces, por ese motivo nos obliga a que nosotros tengamos que tener un panorama abierto y claro sobre esta línea. Vemos en pantalla efectivamente algunos de los sistemas de gestión que nos facilitan precisamente la manipulación, la coordinación, la distribución, la ejecución, el control, la calidad, la presentación, la entrada y la salida de diferentes actividades y acciones que nos permiten dentro del marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la informática, el mundo económico, el mundo político, pues facilitar la buena ejecución, las buenas prácticas y el cumplimiento de los requisitos. Siempre en cualquiera de los sistemas de gestión estaremos haciendo un proceso de buenas prácticas. Eso lo vimos aprendiendo en pocas palabras cuando vimos nuestro famoso PHBA. Algo vimos ahí que efectivamente nuestro PHBA nos permitía planear, actuar, verificar y ejecutar. Entonces, dentro de esa línea siempre encontramos que nosotros diariamente elaborábamos un programa mental personal individual. Y desde ahí, efectivamente, entonces surge la necesidad de que una empresa hoy en día vea la obligatoriedad de poder implementar, gestionar y montar un sistema que le permita gobernar adecuadamente cada uno de sus elementos y cada una de sus acciones, en cada uno de sus procesos, con cada uno de los diferentes procedimientos que se lleguen a definir, porque efectivamente ustedes saben que los procedimientos son las verdaderas acciones que se llegan a realizar para la ejecución de un sistema en cada uno de los procesos. Claro, tenemos que ser claro que un sistema está compuesto por muchos procesos. Sabemos que efectivamente nuestro sistema como tal ya no lo pasamos con el concepto como tal, como un conjunto de elementos, sino como en este caso, un conjunto de procesos que nos van a permitir gobernar, administrar, controlar, vigilar, superar, ejecutar y demás. O sea, un famoso PHBA debidamente engrasado y engranado en este elemento. Para eso está efectivamente un concepto final que simplemente el sistema de PHBA nos va a permitir una mejora continua en cada una de las acciones que lleguemos a utilizar o a implementar. Existen los diferentes sistemas de gestión, como el sistema de gestión de base de datos, que precisamente lo veremos en su debido momento, que nos va a permitir precisamente controlar desde el punto de vista los datos como tal, ¿cierto? Para que la información en su debido momento fluya y se convierta y se cristalice en información y nos permite establecer una condición adecuada. Un sistema que también nos va a informar y nos va a enseñar que existe un software que va a permitir la manipulación del mismo, o sea, unos programas que se clasifiquen de una u otra forma para la administración, en este caso para la gestión de los datos, será otra cosa, entonces que sean de un tipo A o de un tipo B, ya lo veremos en su momento. Los sistemas ERP, los sistemas de gestión de planeación de recursos empresariales, pues nos van a permitir precisamente eso, establecer el comportamiento, la utilización, la distribución, la manipulación, ¿cierto? De los diferentes recursos, no solamente desde la parte tecnológica, sino también desde la parte lógica y desde la parte financiera y desde la parte económica y desde la parte política. Son sistemas que efectivamente van a ayudar a las empresas primordialmente a siempre establecer la palabra mágica del PHBA. ¿Cuál es la palabra mágica del PHBA, mi querida Andrea Ramírez Arias? Profe, no sé, planificar, verificar. Eso, muy bien, perfecto. En palabras pocas y más, sería una mejora continua, o sea, un PHBA. Correcto, Andrea, muy bien. Entonces, desde ese punto de vista también tenemos efectivamente nuestro famoso SST. Nuestro SST, pues que va a determinar la normatividad, la regulación, el compromiso, el cumplimiento, la vigilancia de las diferentes normas que vigilan y propenden a controlar las malas acciones del ser humano y las buenas acciones que la empresa debe tener para que las actividades, las tareas que el ser humano desarrolla en el punto de trabajo se ejecuten adecuadamente bajo la normatividad, la aplicabilidad, la política, la dirección, el compromiso, la vigilancia, etcétera, etcétera. SST, Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y tenemos también nuestro sistema de SGC. Nuestro sistema de SGC, pues el sistema que nos va a establecer una calidad del comportamiento, unas buenas prácticas
de las diferentes acciones y tareas que lleguemos a ejecutar. Un cumplimiento de la norma, claro. Aquí efectivamente veremos que existen unos requisitos, unas obligatoriedades que tenemos que cumplir, pero no es que efectivamente exista la política que nos defina. Cualquiera de estos sistemas, ojo, y aprovecho que llegamos a SGC, para establecer y decir que efectivamente cualquier sistema no nos dice qué tenemos que hacer. No, nunca jamás. Eso sería una grosería completa. Los sistemas de gestión de calidad, los sistemas de gestión de base de datos, los sistemas ERP, los sistemas CSST y los sistemas de SGSI nos establecen precisamente qué debemos de cumplir. No nos dice cómo, sino nos dice el qué. Entonces, métanse en la cabecita que ustedes como ingenieros efectivamente estableceremos qué tenemos que cumplir en cada una de las acciones de cada uno de los procesos, en cada uno de los diferentes sistemas que tenemos que llegar a aprender. Por último, tenemos uno de los sistemas que es vital hoy en día en el mundo y en el concierto de desarrollo del ser humano, pues nuestro sistema de SGCI. Este sistema, pues efectivamente, nos va a establecer las condiciones, la política, la norma, el aseguramiento, ¿cierto? Una pertinencia, un SIT que nos asegure que efectivamente la calidad de la información no es una mejora continua, no. El sistema de SGSI nos establece efectivamente el cuidado, el respeto, el control, ¿cierto? Nos audita, nos dice cómo tenemos que controlar desde la parte tecnológica y desde la parte lógica nuestra data. Entonces, aquí estaremos mirando que efectivamente, y vamos a descubrir la verdad en agua tibia, que efectivamente las tecnologías de punta no son el iceberg para un sistema de gestión de seguridad informática, sino que efectivamente, por más de que se desarrollen tecnologías de hardware o de software, pues efectivamente no va a ser el quiebre donde los sistemas de seguridad informática nos indiquen que debemos dejar de utilizar un recurso o debemos adicionarle un recurso. No, 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 para nada. Desde el SGCI estableceremos precisamente esas condiciones, ese conocimiento de las indicaciones. Nosotros desde el punto de vista, como hemos venido planeando desde las primeras de cambio, pues efectivamente identificamos a grosso modo los diferentes elementos que afectaban y vimos dos partes importantes dentro del conocimiento de la informática en el mundo del ciberespacio. ¿Cuáles eran? Uno, efectivamente la identificación del riesgo. Dos, precisamente la identificación de las amenazas. Entonces, cuando uno identifica los riesgos y las amenazas, pues está propenso a que pueda y se le facilite el gobierno, la gestión, el aseguramiento de cualquiera de los sistemas que vemos acá en pantalla. Bien, continúo. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, sátira, reproche, insinuación? No, señor. No, señor. Bien, desde ese punto de vista, bueno, borremos pantalla. Efectivamente, entonces nuestros sistemas de gestión de seguridad informática, en el caso es definir para qué se utiliza, por qué es útil, cómo se aplica, con qué condiciones, bajo qué rasero. Pues en el caso de los sistemas, por decir uno de los diferentes sistemas, podemos hablar de la norma ISO 27001, ¿cierto? Entonces, que son efectivamente entes que han definido y que están controlando y que están supervisando el crecimiento de la regulación, de la normatividad, de las evidencias, del registro, ¿cierto? De ese cumplimiento, de esa mejora continua, tanto la ISO como la IEC nos permiten a nosotros establecer una regulación mundial. ¿Y para qué una regulación mundial? Pues obviamente para que podamos tener una transaccionalidad de los datos en el caso del sistema de gestión de seguridad informática. La 27001, como tal, ustedes saben que efectivamente es la que regula, nos establece la política, la condición de cómo debemos de manipular, de gestionar la data, ¿cierto? Para que efectivamente garanticemos su tranquilidad, garanticemos su buena ejecución, garanticemos su comportamiento. Entonces, desde ese punto de vista, pues efectivamente tenemos un conjunto de elementos como la conjunto de políticas, de normas, de reglas en cualquier sistema que nos van a permitir, nos van a indicar
nos van a indicar una preguntita. A ver, preguntémosle por aquí a un patojito de estos. Dentro de estos diferentes políticas, normas, reglas, ¿qué es lo que realmente, mi querida Ginny, nos está indicando los sistemas de gestión? Los sistemas de gestión nos están indicando que Profe, pues nos indican qué hacer para resguardar la información, es lo que estoy concluyendo de lo que voy a escuchar. exactamente. ¿Qué se requiere? Muy bien. ¿El qué? Con la respuesta tuya mágica, ¿qué? Suficiente. Exactamente. No cómo, porque es que el cómo entonces es estar dando una orden. Y a nivel mundial, para estar diciendo de que todos debemos de cantar, no, eso no va a ocurrir así. Ellos dicen simplemente, ¿qué tiene que tener? Cuando te visite, me tiene que tener una piscina. Listo. Que la piscina, ¿cómo la tengo que hacer? No, no importa. Puede ser cuadrada, redonda, chiquita, grande, caliente, fría, no importa. ¿Correcto? Entonces, ojo, bien, Gina, muy bien. El qué en cualquier sistema, el qué, no el cómo, ¿ok? Y el cómo lo vamos a solucionar con el cumplimiento de cada uno de los requisitos que en cada uno de los diferentes sistemas de gestión nos indican que tenemos que cumplir, ¿correcto? Bien, entonces tenemos que medio tener en claro qué es una política, qué es una norma y qué es una regla. ¿Me quiere ayudar, mi querida Cristina Rosario, qué es una política? Cristian Rosario, perdón. Discúlpeme. Don Cristian. Mil disculpas. Dime, Cristian. Hola, profe. Qué pena. ¿Qué es una política? Sí, señor. En cuanto, o sea, En el contexto del que estamos hablando de los sistemas de gestión, ¿cierto? Pero bueno, no importa, salte el contexto y desde el enfoque normal, yo incluso les he venido dejando unos pequeños lecturas en la plataforma, ¿cierto? Para que ustedes hayan leído y se hayan medio retroalimentado. Y si no, pues recurrir a los diferentes otros sistemas de información que les permitan rellenar su conocimiento. Entonces, dame, no importa el concepto de lo que para ti es una política, no importa desde dónde le enfoques, aprovecha ese primer pantallazo. listo, profe. Pues para mí serían unas directrices las cuales conforman una entidad o un organismo, ¿sí? Para implementarse en... Bueno, bueno. Mi querido Leonardo Vila, cuéntame, Leonardo, ¿qué es para ti una política? Profe, para un, dos, tres. Un, Uy, dos, sonó tres. feo. ¿Se me oye? Dale, dale. Sí, perfecto. Muy bien. Listo, qué pena. Es que me sonó Tranquilo. feísimo cuando hablé. No, tranquilo. Una política, para mí, una política es la forma que nos especifican que tenemos que, no tenemos que hacerlo, no sé cómo decirlo. Igual que la política, voy a hacerlo con una metáfora, igual que la política colombiana nos dice, no hay que matar porque si no va a pasar esto, también las políticas de la SGS nos van a decir, no hay que tener un área estéril con acceso a comidas por esto y esto y esto. Si llegase a pasar, pues se tendrá ciertos castigos, por decirlo así. Cuando tú me mencionas la palabra esto, esto y esto y esto, yo te entiendo y yo lo acercaría a una regla. Entonces me estaría llevando a un concepto de reglas. A ver, démosle la oportunidad a Andrés Lote. Don Andrés, gracias Leonardo, muy gentil. ¿Qué es una política? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Pues en sí, una política. Es que no sé cómo, porque Como digamos en quieras, la parte de fresco. abajo están normas, reglas que serían Sí, correcto, lineamientos. como los lineamientos. O sea, digamos que en sí como que todo eso abarcaría las normas y reglas que tiene, digamos, un sistema como para que pueda funcionar correctamente. Pues no sé, o sea, no sé cómo traducirlo de buena manera, esa parte política. No importa, darnos un concepto. Lo importante es la participación. Lo importante es la personalidad. Bueno, políticas. Digámosle a don Jason Quintero, gracias viejo, muy gentil. A don Gracias. Jason Quintero que me ayude. Ayúdanos, don Jason. Ayúdanos, Buenas por noches, favor. profe.
Buenas noches. Pues yo aquí pensaría que las políticas son como una serie de pasos que una organización Una indica organización. Sí, señor, para... muy bien. Correcto. Entonces, Profe, acá no me sale levantar la mano. no es que hoy no sé, no sé si es que tengo bloqueado todo el sistema, pero es que estaba en una parte de reuniones, entonces no sé cómo lo apagué, cómo lo cerré. Pero ya me toca terminar así la clase. Ya por hoy. La política, es que pena ahí, sí lo interrumpo como un poco Dale, dale. comentario político. La política es la que me va a abordar todas las necesidades que tengo que implementar al momento de gestionar el sistema de gestión de seguridad. Casi Me le indica pegas. desde la descripción del quién, el por qué, el cuándo, el cómo, en dónde, todo. Todo lo que voy a abarcar dentro de mi sistema de gestión lo voy a recopilar en las políticas. Las políticas van atadas a una serie de normas para que se puedan cumplir. Y pues Correcto, ahí se va a bien. desglosar. Sí, muy bien. Entonces, va a ser el marco referencial. Entonces, efectivamente, veamos acá. En principio, pues efectivamente, nosotros ya tenemos que identificar para poder acercarnos hacia estos conceptos, a la identificación de la ISO, pues ya saben ustedes que es la Organización Internacional de la Normalización, y la IEC es la International Electronic Communication, que son los entes que fabrican, que producen, que construyen, que modifican, que alinean, como lo dijimos al principio, toda la normatividad de una u otra, en este caso de la 27.000, de la SST, de la ELP y demás características. Entonces la política es el conjunto de actividades que se asocian, lo que tú decías, mi querido Andrés, que efectivamente es el marco referencial global de actividades que asocian con la toma de decisiones en el grupo. Por eso efectivamente un país en su primera de cambio define políticas, y esas políticas están atadas a un acierto de participación global, donde no solamente una sola y única persona o un solo y único ente los define. Pues para nosotros aparentemente sí sería así, pero no, porque nosotros elegimos los que van a estar tomando decisiones por nosotros, mal o bien, pero los elegimos, ¿ok? Desde ese punto de vista. Entonces, la política son efectivamente todas las posibles actividades, acciones, procesos y procedimientos que se lleguen a desarrollar para la buena ejecución, para el comportamiento, para las buenas prácticas en últimas en este caso. ¿Y qué entonces nos abarca efectivamente la norma? La norma es aquello que señala cómo se debe proceder con respecto a determinada materia o asunto. Por ejemplo, la norma de convivencia. Entonces, es un buen ejemplo, las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Las normas técnicas en un taller, la norma. Entonces, ahí definimos que efectivamente en un manual de cualquier empresa encontramos las normas de convivencia, cómo se debe de comportar, más no estamos definiendo que si usted lo hace así, tendrá un castigo, no, porque estaríamos saltando al concepto de reglamentación, ya lo miraremos. Entonces, simplemente la norma nos establece esas líneas que van a establecer el cómo se van a ejecutar cada una de las acciones, de las actividades, del proceder, del comportamiento del ser humano, ¿correcto? En el punto de vista de las reglas, efectivamente, entonces, la regla es un lineamiento formal de lo jurídico. Aquí ya efectivamente establecemos que si usted violenta la norma, dice la norma, no robar a su prójimo en las horas de descanso, pero usted lo roba, entonces existe la regla. Al robar a su prójimo en las horas de descanso, usted, una regla, ¿correcto? Lineamientos. Entonces, ¿qué podemos acercar a lineamientos, mi querido? A ver, alguien que me colabore, tiene la manito, no alcanzo a ver la manito levantada por si alguien participa. Mauricio Vargas, hola don Mauricio, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo podemos ir? Ya tenemos el concepto de reglas, el concepto de norma y el concepto de política, ¿cierto? Ahora defíneme qué es lineamiento, viejo. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, señor, perfecto, muy bien. Pues lineamientos son la serie de reglas y directrices que ya uno tiene que seguir con cada uno de esos aspectos que nos han dado, de las normas, las reglas y las políticas de calidad. Toca seguir todos esos lineamientos, pienso yo. Sí, ya es las acciones a seguir, a ejecutar
para el buen comportamiento dentro de la convivencia de las reglas y el comportamiento de las normas, para que tengamos una acción de estabilidad normal de una política previamente definida, correcto. Pero entonces, efectivamente, el concepto de lineamiento dice que un lineamiento es una tendencia, ¿cierto? Una dirección o un rasgo característico de algo, por ejemplo, Profe, Dime. ¿se podría decir que son como los pasos a seguir, teniendo en Sí, cuenta claro, el lineamiento viene a determinar estas órdenes y reglas impuestas? Es correcto, sí, señor. Realmente no lo podemos llegar a tomar como los pasos, ¿cierto? Porque sería un manual, pero sí los lineamientos que debemos de establecer. Ejemplo, vamos a establecer un paseo. Entonces, ¿qué política podemos establecer para un paseo, mi querido Jorge? ¿Para un paseo, profe? Sí. ¿Qué Podemos políticas? definir una política, ¿cierto? Un par de políticas. Defíneme una. Yo creo que la hora de salida, ¿no? La hora de salida se viene a establecer como una regla. Ah, ok. Entonces podemos llegar a pensar de que una política podemos establecer como el tomar, viene a ser como lineamiento, se acerca porque ya son algo específico, como decía mi anterior compañero. Ya estamos diciendo el qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, el paso a paso. Entonces, lleve bloquear es un paso específico. ¿No olvidar sus pertenencias? Lo mismo, lineamiento, viejo. Pero entonces la política es decir, no debemos de consumir alcohol. Aquí no hemos dicho si durante o antes o después. Entonces, el consumo de alcohol afectará el comportamiento de la convivencia de este paseo, ¿correcto? Podría ser para que se organicen los requerimientos, se organicen y cumplan los requerimientos. Sí, correcto, claro. Es la organización para el cumplimiento de cada uno de los requisitos, de la norma, de la regla y de los lineamientos, ¿correcto? Y entonces dentro de ese mismo paseo, la norma enfocado desde el punto de vista del consumo de alcohol, ¿qué podemos llegar a definir? Juan David. Mi estimado Juan David, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Entonces sigamos el juego. No, profe, yo estoy colocando atención porque la verdad no entiendo bien de ese tema. Bien. Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, la norma, efectivamente, el usuario que desee comprar alcohol deberá informar debidamente antes de arrancar. Norma, ¿cierto? Reglas. Al tomar alcohol... Profe, señor. Qué pena interrumpo. Es que la verdad sigo sin... Sí, entiendo el lineamiento, las reglas, normas, pero Sí. la política sigo sin poderla diferenciar de las otras tres. Listo. La política, ¿qué es la política? Es el conjunto de actividades, el conjunto de normas, el conjunto de reglas, el conjunto de lineamientos, actividades, ojo, no olvide, que se asocian, se relacionan entre sí para un buen desarrollo y ejecución de cada una de las actividades y acciones. ¿Dónde están las actividades y las acciones? En el lineamiento, en las reglas y cercanas a la normatividad, porque ya la normatividad nos indica qué debemos estar cumpliendo, ¿cierto? Para que efectivamente la ejecución de las diferentes posiciones se alineen al buen comportamiento. Primordialmente desde los sistemas de SGC, pues establece un cumplimiento de los hechos. Entonces, Profe, señor Andrés. Disculpe, ¿los controles entran dentro de normas, reglas o lineamientos? Los controles ya son lineamientos específicos que establecen precisamente un indicador. Entonces a ti te dicen, en el control o en el punto 25 deberá mostrar su pasaporte, ¿cierto? O mejor dicho, en el peaje efectivamente deberá pagar un valor para poder proseguir su camino. ¿Sí ve? Es un indicador. Pero eso me lo indica, o sea, eso va contemplado bajo las normas, indicando que hay un control específico para ello.
¿O cómo? Sí, aquí efectivamente no nos vamos a acercar hacia una serie de definición lineal de una reglamentación, porque si ya le metemos indicadores, mediciones, metas y objetivos, pues estamos ya acercándonos al concepto global de lo que sería el cumplimiento del sistema de gestión, ¿correcto? Pero Porque, eso sí iría implícito en claro, en va la política. En implícito, la política a mí me va a definir yo cómo la voy a medir, qué ni aspectos voy a más. tener en cuenta. Ni más faltaba. Cuando tú vas a indicar, establecer que puede ser una política, por eso muchas veces desde lo jurídico devuelven un concepto desde el legislativo, porque ya el legislativo lo que único que hace es establecer un concepto y el jurídico establece si realmente no afecta, si cumple, no cumple la trazabilidad del marco legal del ciudadano, ¿cierto? Que no le afecte de manera específica a un grupo y al otro sí le afecte, o al otro sí no le afecte y al otro sí le afecte. Entonces, no, que el rasero políticamente sea equitativo de las actividades que se lleguen a asociar. Por eso dice que son actividades que se asocian, se relacionan para que establezcan una inclusión global y genérica. Aquí efectivamente por eso es que a ratos cuando nosotros establecemos una auditoría de sistemas, de cualquier sistema, pues efectivamente no podemos decir solamente vamos a auditar el departamento de contabilidad, porque ¿qué rasero de igualdad y de equidad tenemos ahí? Ninguno. A menos que efectivamente establezcamos que efectivamente el proceso que se está auditando, ojo, proceso que se está auditando, es el financiero, o es el tecnológico, o es el de entrega de mercancía. Entonces, iríamos hacia una línea específica, porque ya no sería política, ya estaríamos hablando del cumplimiento de los requisitos dentro de los lineamientos establecidos por la empresa. ¿Qué dice la empresa? Cuando llegue el camión a descargar la mercancía a la empresa, el bodeguero deberá registrar lineamientos, reglas. Las personas no pueden llegar a descargar mercancía dentro de las horas y tales horas diferentes, reglas, normas. La norma de entregar mercancía en esta compañía es con el pedido, el requisito, el cumplimiento, la solicitud, norma. Política, en el marco de la compra de mercancía que se establezca para esta empresa, para este sistema, estará enmarcada dentro de unos costos, calidad, uso y garantía de cada uno de los de cada uno de los productos, perdón. Entonces, fíjense que nosotros lo que estamos hablando de la política es la recolección de la norma, de las reglas y los lineamientos. Por allá alguien decía una palabrita mágica que era requisitos. Cuando ya hablamos de requisitos, ¿cierto? Entonces estamos definiendo unos indicadores, lo que tú acabas de decir, viejo, unos indicadores y unas metas específicas que nos obligan o puntualmente a cumplir. Entonces, un indicador es establecer precisamente que solamente podemos vender, recibir 5 pares de zapatos diariamente, lo que sea, ¿cierto? Pero ese ya es un punto específico de una cuantificación de una acción. Le estamos colocando una meta, le estamos colocando cómo lo vamos a medir y en qué momento lo vamos a medir. ¿Ok? Bueno, teniendo ese concepto de lo que es nuestro sistema de gestión, el para qué se utiliza, el cómo se utiliza, pues todos los sistemas se van a basar en procesos de políticas, de normas, de reglas, conjunto de normas, políticas, reglas, lineamientos y tal vez de requisitos. No olviden ese punto. Bien, borremos pantalla. Desde ese punto de vista, pues efectivamente, vemos acá una copa que engrana y condensa los conceptos de integridad, los conceptos de confidencialidad, el concepto de disponibilidad, que su resultado final va a ser el CIT. ¿Y qué es el CIT? Bueno, quisiera preguntarle a Camilo Aguilera, ¿qué es el CIT para ti? Desde el enfoque de los sistemas de gestión, viejo Camilo. El CID básicamente reúne las palabras que están enmarcadas en la norma, que refiere a el tratamiento que se le debe dar a la información en general, que sea confidencial, que esté disponible y que sea íntegra. ¿Y tú crees que sea tratamiento?
Yo lo llamaría tratamiento. Tratamiento, bien, yo le desgloso tratamiento. Tratamiento efectivamente es la acción que se le deberá de dar, ¿cierto? Por si tú llegas temprano o tarde o llegas. Entonces, me da un tratamiento de atenderlo, no atenderlo, de consentirlo, no consentirlo. Tratamiento, ¿cierto? Pero importante, pero si llega o no llega, me vale 5. Entonces, ¿el CID quiere eso? El CID son, bueno, y creo que falta uno, hace parte de los 4 pilares fundamentales de la seguridad de la información. Sí. Esté íntegra, es decir, que desde la emisión hasta la recepción los datos no sean alterados de manera... Esa vaina, o sea... Sin que sea permitido, confidencialidad es que solamente las personas que necesiten tener acceso a esa información pues la puedan visualizar, y disponibilidad habla de cuando la persona requiera la información, pues esté a su alcance. No es que si yo puedo tener la información, pero pues no la puedo tener disponible, es decir, la puedo tener regada en muchos documentos, entonces pues no me es beneficioso. Y eso que me acabas de decir, ¿dónde me lo enmarca? Así como Camilo me dijo y dijo, no, pues yo me atrevo a decir que es el tratamiento, pero le demostré que no es un tratamiento, porque me da lo mismo si la información, si la data se modificó o no, pues simplemente si se modificó, pues trato de averiguar cuál es la verdad. Si no se modificó, pues magnífico. Si es confidencialidad, pues efectivamente puede ser que la presente o no la presente en el momento y al usuario adecuado, o simplemente que no es importante si tiene asequibilidad en los momentos que se requiera o no la tiene, o simplemente la asequibilidad no hay un control a que el que entre da lo mismo. Entonces, si no es nada de eso, pero sí es lo que tú acabas de decir, ¿en qué lo podemos concretar, viejo? ¿Cómo así? ¿En qué me baso para decir lo que dije? Sí, señor. No, pues es que eso hace parte del primer capítulo de la norma ISO 27. Del aseguramiento, ¿cierto? Perfecto. Entonces, efectivamente, el CID lo que nos lleva a concluir es el aseguramiento de la mejora continua. ¿Y qué es la mejora continua? Nuestro PHBA. ¿Y qué es esa mejora continua? Que va a garantizar, ojo, va a garantizar que efectivamente sea íntegra, sea confiable y esté disponible. ¿Y cómo se puede lograr eso? Con una mejora continua, constante, porque cualquier sistema que nosotros tengamos al frente, siempre, mis queridos pan de trigo, los tenemos que estarlo aceitando. Si nosotros no estamos aceitando constantemente el sistema, pues este tendrá que desgastarse y degradarse, interrumpirse, corromperse, etcétera, etcétera. Y por eso en un momento determinado, pues efectivamente vamos a encontrar lo que veíamos en la clase anterior, algunas fallas técnicas, algunas fallas de desarrollo, algunas fallas de compartir información, etcétera. Entonces, constantemente, por eso es que se intentan meter algunos elementos que nos ayuden a garantizar, ojo, a garantizar la seguridad de la información. Por ese motivo es que metemos un firewall, metemos un antivirus, ¿cierto? Para que ellos en las primeras de cambio nos ayuden a controlar adecuadamente. Pero ojo, está claro que dentro de la ciberseguridad no solamente la tecnología es el factor primordial. De hecho, no es el factor primordial. El factor primordial es precisamente ese aseguramiento del cumplimiento de los requisitos. ¿Cómo se hace el aseguramiento de los requisitos? Pues con una mejora continua, porque si usted no establece un proceso de PHBA para una mejora continua, pues nunca va a establecer que usted le ordena al portero efectivamente decir, cada usuario que llegue a esta empresa tendrá que registrarse. Pero como usted nunca le revisa al portero que él está haciendo la tarea, ¿cierto? Entonces, pues llegan muchas personas, unas sí se registran, otras no se registran. Y ahí, como no está haciendo un PHBA, verificar, actuar y ejecutar y planear, pues efectivamente que cuando usted se dé cuenta, el aseguramiento de la entrada al edificio no está claro porque lo han infiltrado, lo han visitado, ¿cierto? Toda clase de personas y usuarios inadecuados. Mira lo que pasó en Haití. En Haití, precisamente,
pasó que efectivamente contrataron a un grupo de personas y estas personas simple y sencillamente por no verificar para qué los contrataban, sino simplemente se dejaron confiar de que era uno de los tantos contratos que ellos llevaban, pues lo llevaron hasta el punto crítico donde ya tenían que echar para adelante y no se podían echar para atrás. ¿Sí? Porque no es que ellos no se hubieran podido echar para atrás, ni se hubieran enterado el día en que le echaron el balazo al tipo. No, no, no. Ellos tal vez 24, 72 horas antes se enteraron de que a quién iban a matar, pero ya no podían hacer nada, porque ya corrían varios riesgos, no lograron identificar esa cantidad de riesgos que era la vida de ellos mismos, la familia, el poder nunca devolverse a su patria, y pues ya era tarde, entonces tenían que echar para adelante pensando en que la cosa le saliera bien, pero pues para desgracia no le salió bien. Entonces el aseguramiento, el CID nos establece precisamente el aseguramiento de la calidad de la información, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad. ¿Cómo? Pues con una mejora continua, una aceitada constantemente, un engranaje. ¿Cómo podemos ver entonces este ejercicio? Pues bueno, aquí vemos efectivamente los conceptos básicos y claros de lo que significa, borremos pantalla, lo que significa efectivamente el control, ese aseguramiento de lo que concluimos como información, o sea, del tratamiento de la data. En confidencialidad, asegurar que la información es asequible solo para aquellos autorizados a tener acceso a esa data. Integridad, garantizar la exactitud y completitud de la información, exactitud, integridad. Cuando ustedes salían a hacer algún mandado cuando eran pequeños, que es dentro de la vida real que podemos llegar a compararlo, pues su abuela, su tío, no sé, ese muchacho es efectivo, ¿sí? Es eficaz, es eficiente. Y recuerden que nosotros tenemos conceptos de tener claridad en qué significa eficacia y eficiencia, ¿o no, mi querido? A ver, ¿quién me ayuda con eficacia y eficiencia? Dieguito, Diego Andrés, don Diego, ¿qué paralelo podemos hacer entre eficacia y eficiencia? O al menos defíneme qué es eficacia y eficiencia, viejo. Diego. Eficacia, yo iría con el éxito, el nivel del éxito con el que se puede calificar la realización de una tarea. Sí. Diría yo. Y eficiencia con la rapidez con la que puede realizar una tarea y pues también teniendo en cuenta que la realice bien. ¿Eficiencia lo relacionas a velocidad? O una mejora, no. Solo pregunto, fresco, no te preocupes, solo pregunto. Tú dime no, o sí, y ya. Yo diría que sí, porque cuando a usted le dicen que es eficiente, pues es porque trabaja bien y su trabajo es bueno y es rápido, diría yo. Bueno, y para Lady Sánchez, ¿qué sería eficacia y eficiencia? Doña Lady. Profe, la verdad, eficacia no habría, pero eficiencia, pues sí, es como tener ahí, como a tiempo lo que yo requiero, ¿cierto? Como que sea un servicio, pues, eficiente, obviamente. Y lo de eficacia, no sabría cómo explicarlo bien, profe. No tengo... No, con lo que tú pienses, fresca. Aquí estamos precisamente para equivocarnos y aprender. Tú, don't worry, be happy. Eficaz. Podría ser como el tiempo también de respuesta. Profe, pues eficacia es alcanzar una meta propuesta, ¿sí? Sí, señor. Y en eficiencia, o sea, significa lo mismo, solamente que utilizando la menor cantidad de recursos. Esa muchacha está volando. ¿Quién me está hablando? Ángela. Doña Ángela, perfecto. Entonces, ese concepto que me acabas de manifestar del uso adecuado de los recursos, ¿a qué se está refiriendo, mi estimada Ángela? Pues yo pienso que los recursos es tanto recursos humanos como
los recursos, se me fue la paloma. Bueno, lo que utilizamos para alcanzar esa meta que se haya propuesto, dependiendo del área en el que se desempeña. Pero básicamente yo pensaría que los recursos, o sea, para mí la cantidad de recursos hablaría más del recurso humano y bueno, y también del económico, porque pues para una empresa, si se logra una meta utilizando menos recursos, quiere decir que es menos dinero. El ejemplo está excelente, muchacha. Si se logra una meta utilizando menos recursos, ¿en qué lo podemos catalogar, mi querido Camilo? Bueno, uno de los Camilos. En eficacia. En eficacia, ¿cierto? Claro, 100%. ¿Por qué, viejo? Porque estoy tomando una serie N de recursos y estoy obteniendo un resultado esperado con menos recursos. Con menos recursos, exactamente. Entonces, no dejemos de lado efectivamente el concepto de entre eficiencia y eficacia para lograr nuestros objetivos dentro de los sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque es que precisamente vamos a encontrar que entre los sistemas de gestión de calidad vamos a tener que entregar evidencia. Esa evidencia es la que va a garantizar el cumplimiento de los requisitos. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos establece los requisitos que debemos de tener y cumplir para lograr nuestros objetivos. En este caso, la eficacia y la eficiencia establece precisamente los resultados finales que obtenemos, ¿cierto? Con el mínimo de con el mínimo de requisitos y con el mínimo de afectación de la tercera parte. Entonces, ojo, la norma establece el cumplimiento de los requisitos dentro de los conceptos de eficiencia y eficacia. Integridad, garantizar la exactitud, ¿cierto? Disponibilidad, asegura que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran. La disponibilidad, efectivamente, siempre establece que cuando usted disponga de la data en su debido momento, no es cuando el sistema logre aceptar. Claro, muchas veces si usted no está en un proceso de acceso a un sistema, pues no va a tener asequibilidad ni disponibilidad de la data, porque usted no contaría con esos protocolos, permisos, claves, accesos adecuados. Pero estando dentro de la reglamentación, que tengo mi propio usuario, mis condiciones, mis protocolos y mis claves, pues yo tengo que tener disponibilidad de manera constante y siempre que así lo requiera. Por eso ustedes ven que los sistemas de hoy en día, bancario, financiero, contable, y demás, usted lo consulta a medianoche y ahí está. Uno de los errores que se manejan en la banca es que usted hace una transacción y solamente se afecta, si es un fin de semana, solamente le dispone dentro de la reglamentación que tiene la banca, es que la transacción que se esté ejecutando será afectada, causada, registrada hasta tal día hábil de la siguiente hora del día. Entonces, si es un sábado que usted paga la luz, pues le van a tomar la operación hasta el lunes siguiente. Esa es una falla del sistema, claro, pero eso se ha analizado y se está reglamentando dentro de la norma ISO, que establece precisamente que la reacción, el cumplimiento del pago, bueno, si fuera un pago de cuenta, el cumplimiento de la transacción se cause de manera inmediata. Creo yo que en este momento la única empresa que está estableciendo una directriz en línea me parece que es Scotiabank, donde ustedes efectivamente hacen causa en una operación un fin de semana y automáticamente de pronto le deja un mensaje que usted se encuentra en mora, en tardía o no ha cumplido con la cuota, pero efectivamente le manifiesta al usuario que su crédito, su producto se encuentra debidamente al día. Su producto se encuentra debidamente al día. Pero pues habrá una historia que evaluar y que evidenciar.
por eso es que se establece que existen unas evidencias. Entonces, dentro de los sistemas de gestión, la norma dice que tenemos que tener unos requisitos que garantizan el cumplimiento de los mismos. Y es ahí donde el CID entra al aseguramiento de la información, al aseguramiento de la data, de la tercera parte. El CID, claro que ya nosotros identificamos los riesgos, las posibles amenazas, ¿dónde? En el PHDA. Cuando estamos planeando, tuvimos que haber identificado los riesgos, los objetivos, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Es como cuando estamos haciendo un proyecto. Tenemos que estar planeando, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el planteamiento del proyecto? ¿De dónde se nos ocurre desarrollar un software y por qué se nos ocurre desarrollar un software o un sistema de información? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que llegar a evaluar. Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, entonces, nuestro CID, efectivamente, le da un aseguramiento de una transparencia, una asequibilidad, bien sea a los elementos, a nivel tecnológico, a nivel de informático, ¿cierto? A nivel de usuario. Entonces, el aseguramiento siempre, siempre va a estar enfocado a un personal debidamente autorizado. La transparencia, como bien lo decía el concepto anterior, es esa integridad, esa exactitud, esa precisión con que efectivamente se reciba la data o la terminación o la conclusión del proceso o procedimiento. Tengan en cuenta que proceso y procedimiento es diferente, ¿no? Veámoslo acá. Vayan mirando qué es proceso y procedimiento. Asequibilidad, que en cualquier momento siempre nos garantice a nosotros que podemos consultar, verificar, observar nuestro sistema o la solicitud de un dato específico para obtener una información personal. Entonces, bajo esa premisa, Mauricio, ¿qué entendemos por proceso y qué entendemos por procedimiento? Proceso y procedimiento. Ustedes como programadores son expertos en los procesos y en los procedimientos. Pues yo programador, no. No mucho, diga. No mucho. Ajá. Entonces, un proceso son unas tareas las cuales conforman las cuales conforman como una salida. Sí, son las tareas, o sea, es la descripción, la caracterización, ¿cierto? De una serie de acciones y actividades a desarrollar. Y entonces, procedimiento, mi querido Jason. Jason, se nos voló. Jason Quintero. Se puede decir que es el tramitar o ejecutar esas tareas, ¿no? Es precisamente la acción específica de la ejecución, el desarrollo, el paso a paso, el procedimiento como tal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nuestro procedimiento simplemente es ya el paso a paso, como lo tenemos que llegar a desarrollar, mientras que nuestro proceso efectivamente es toda la caracterización de las diferentes actividades y acciones que se deben de tomar bajo una situación que se presente o se plantee o se quiera referir. Y cómo solucionarlo, ejecutarlo, darle una conclusión bajo un procedimiento específico donde nos indica que para poder desarrollar ese proceso de la diligencial o formulario, el formulario de la DIAN, entonces debemos desarrollar el siguiente procedimiento paso a paso. ¿Sí? Ese es más o menos el contexto real de una descripción de una situación, ¿correcto? Bien. Entonces, bajo ese esquema, entonces podemos ya irnos acercando a la información. Entonces ya la información ya vamos dándonos cuenta que es nuestro resultado final del aseguramiento, el resultado final de esa planeación, el resultado final
de ese control y obviamente la información es todo el conjunto de datos que hemos intentado manipular, controlar, vigilar, ¿cierto? Para que se convierta en un aseguramiento específico de la verdadera información, de la integridad, de la transparencia, de la integridad. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que llegar a pensar de que los datos, la información, es primordial para cualquier usuario, para cualquier empresa, para cualquier entidad, donde establece siempre la data que va a concluir en una información, como un elemento de un capital, de una rentabilidad, de un rendimiento, que le va a permitir a la empresa crecer para un desarrollo técnico, tecnológico o el aseguramiento dentro de una visión que se puede llegar a plantear en un momento determinado. Porque como cualquier empresa, pues tiene que tener una perspectiva, una misión, una visión hacia dónde va, qué va a hacer, cómo se quiere ver, cómo se pretende ver, qué realmente son sus objetivos. Claro, dentro de un marco, dentro de un horizonte institucional, hay varios componentes que ya nos obligan dentro de cualquier sistema de gestión de calidad a evaluarlos. Dentro de un horizonte institucional podemos incluir una misión, una visión, unos objetivos y unas políticas de calidad. Entonces, fíjense que aquí ya vamos recogiendo el acordeón anterior para que vayamos mirando hacia dónde tienden nuestros sistemas de gestión de aseguramiento de la información. Claro, cabe anotar que los sistemas de gestión nos llevan a que el SIT esté siempre en un aseguramiento de la información, en una transparencia, en una calidad, pero no olviden que el SIT está debidamente apalancado en un PHBA. El PHBA, ¿qué es qué? ¿Qué es el PHBA? La mejora continua. La mejora continua. Dentro del aseguramiento de la información, precisamente mi querido Yes Peña, ¿qué es esa mejora continua? La mejora continua. Sí, señor. Pues yo lo veo como un avance progresivo, ¿no? Un avance progresivo, claro. Estamos garantizando que el paso a paso que se planeó, el paso a paso que se diseñó, esté debidamente ejecutándose con los controles, con los indicadores, con el registro, con las evidencias, con el cumplimiento de cada uno de los requisitos que tenemos que tener para poder lograr los objetivos planeados o trazados, ¿correcto? Bien, Yes. Bien. Entonces, bajo ese esquema, efectivamente, la norma ISO, en este caso, nos lleva a establecer que la 27001 nos va a dar los instrumentos necesarios y pertinentes para que efectivamente tengamos una garantía dentro del aseguramiento de la información dentro de un SIT, dentro de lo que la confidencialidad que podemos tener en cualquier acción, proceso o procedimiento del tratamiento de los datos, para que podamos obtener una información, porque recuerden que la información solamente sí y solo sí lo obtenemos cuando interpretamos, leemos, ¿cierto? Ese conjunto de elementos, de datos, que me van a entregar un resultado final y una interpretación de algo, de una acción, de un suceso, de una situación, de cualquier procedimiento que se quiera pretender ejecutar o cumplir dentro de una serie de actividades. Bien, las empresas, pues en su debido afán de crecimiento, pues como lo vimos anteriormente, pues tienden a establecer que los datos, el progreso de la compra, de la venta, pues es un secreto. Muchas veces ya no importa si me fabrican el mismo producto en la tienda siguiente. Lo clave del asunto es precisamente el lograr mis metas, a quién venderle, a quién comprarle, qué comprar, cómo comprar, de qué eficacia y eficiencia puedo establecer
los resultados finales para la satisfacción del cliente. Porque no olviden que siempre el usuario, a pesar de que siempre dice la norma, que siempre tiene la razón, pues obviamente tenemos que asegurar el cumplimiento de los requisitos. Ejemplo, ustedes como estudiantes, tenemos que garantizar de que ustedes cumplan los requisitos mínimos y básicos que exige la norma dentro de los diferentes lineamientos del ministerio. Entonces, pues efectivamente que vean los semestres paso a paso, ¿cierto? En cada una de las asignaturas y que la superen con un mínimo de nota específico que se coloca como tope de un indicador en cada una de las asignaturas y que efectivamente al finalizar establezcan una sumatoria total o igual a la superación de los mínimos requisitos establecidos. Eso está dentro de cualquier sistema de gestión. En el caso de la norma de ISO 27001, pues se establecen simplemente el aseguramiento del SIT. Perdón, el aseguramiento de la información. ¿Con qué? Con el SIT, ¿ok? Bien, entonces aquí la 27001 nos establece normas, nos dice, necesito evidencias, necesito registros, necesito cómo verificar, cómo garantizar que usted realmente me esté cumpliendo con cada uno de los indicadores de las metas y los objetivos debidamente planeados. Entonces, este engranaje, este ciclo del cumplimiento de la norma, entonces nos dice, yo tengo una norma, la norma me dice que tengo que tener unas evidencias, y esas evidencias, ¿cómo las puedo presentar? A través de unos registros, ¿ok? Entonces, los registros, pues, pueden ser unos formatos, pueden ser unos resultados de unas firmas, ¿cierto? Etcétera. Bueno, cualquier clase de registro que me garantice que sí se cumplió y que lo que usted planeó y planteó dentro de esos requisitos y los indicadores que usted mismo definió, pues son los que me pide la norma. La norma no me dice, tiene que cumplir tales indicadores. No, puro cuento. La norma solamente dice que usted debe cumplir unos indicadores y que si usted los planea y los plantea, usted mismo es el que está definiendo cuáles son los indicadores, cómo los debe cumplir y cada cuánto los debe verificar y cómo los debe verificar. Entonces, ese cumplimiento son las evidencias. Demuéstreme que efectivamente cumplió con los indicadores, con los objetivos. Y bueno, cuando uno está demostrando, entonces es cuando saca su arsenal de registros de cómo los tiene debidamente organizados. Bien. Entonces, los sistemas de gestión de seguridad informática, pues efectivamente, siempre nos van a establecer a nosotros una visión, un horizonte hacia dónde tiende, hacia dónde se extiende. Los sistemas de gestión que permiten implementar administración, aseguramiento, mejora continua, pues obviamente le están diciendo al usuario que hay unos elementos básicos que van a permitir adecuadamente el cumplimiento de esa planeación. Entonces, la información financiera, la información propia de propiedad intelectual, los detalles de los empleados son algunos de los elementos que efectivamente dentro de los sistemas de gestión, bien sea de calidad, de seguridad informática, de ERP, de base de datos, debemos cumplir. Financieramente, pues es tan solo un elemento que tenemos que evaluar para ver si es viable, si no es viable, comprar un programa, comprar un software, implementar una base de datos, que efectivamente garanticemos que la propiedad intelectual de lo que estemos almacenando, procesando, registrando, pues cumpla con ciertos requisitos. Yo no puedo llegar a registrar un nombre de una persona y hacerla pública. Por eso Face, Instagram y todas las redes sociales previamente a usted le hacen firmar con un chulito la aceptación del tratamiento de datos, ¿correcto? Bien, y que ciertos detalles, como dice este otro elemento, entre los cuales está detalle de los empleados, pues, ¿qué se debe procesar? Yo no le puedo decir a un empleado que realmente me diga si es moreno, negro, gordo, flaco, heterosexual, monógamo, etcétera, etcétera. No, hay ciertas condiciones que ya me impide la norma
preguntar, manipular, gestionar. Eso ya sería en un proceso de tratamiento específico. Ya el médico podría saber mucho más de la persona como empleado, como tal. Entonces, la minucia y el detalle es parte de los sistemas de gestión de seguridad de información para el tratamiento, para la implementación, para la administración y para el mismo aseguramiento de los datos. Entonces, más o menos los sistemas de gestión de seguridad, y digo más o menos es porque efectivamente existe un concepto de seguridad informática y un concepto de seguridad de información. O sea, tenemos dos elementos que son el aseguramiento de la información y el aseguramiento de la informática. Cuando yo hablo del aseguramiento de la informática, ¿exactamente a qué me refiero, mi querido Andrés Lote? Profe, ¿se puede decir que la seguridad informática es más que todo como el lugar donde vayan a trabajar? Bueno, como punto, como ambiente puede ser. Está dentro como del... la sede, los equipos. Eso, correcto. Más que todo, la tecnología, los recursos, ¿correcto? Entonces las empresas, de manera regular, dentro del error garrafal que se comete hoy en día, es que las empresas tienden a pretender de que si tiene el último computador, la última cucaracha de tecnología, pues ya tiene asegurada la información, perdón, la data. Esa big data, mentira, puro cuento. Con la última tecnología de punta no tiene asegurada la información, no tiene el SID en la cúspide del requisito. ¿Por qué? Porque la tecnología no es el único elemento a gobernar, a controlar y a normatizar. Como tú lo dices, efectivamente, sí se refiere a todas las partes del hardware, a la tecnología, y del software, a la tecnología. Obviamente que tecnología no es solamente máquina, tecnología también es lógica, software, programas y demás características. Cuando hablamos de la seguridad de la información, entonces nos estamos refiriendo efectivamente precisamente a ese tratamiento de la data, de la base de datos, del comportamiento, de la organización, ¿cierto? De cómo la podemos manipular, ordenar, garantizar, etcétera, 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 ¿correcto? Y eso nos lleva precisamente a que un sistema de gestión de seguridad informática nos dé el concepto final que tenemos acá en pantalla. Esto, aseguramiento, ¿cierto? Entonces, vamos llevándonos al final del ejercicio que tanto la seguridad de la informática como la seguridad de la información nos permiten tener un SID en el punto exacto del cumplimiento de los requisitos. Y fíjese que bien cuando yo hablo que cuando digo cumplimiento de los requisitos, exactamente a qué me estoy refiriendo, Ginny. Ya lo dijimos. Ginny. ¿A qué me refiero? Profe, ¿me confirma? ¿Me repite nuevamente? Cuando digo el cumplimiento de los requisitos, me estoy refiriendo a... Al cumplimiento de los requisitos. Me estoy refiriendo a... Yampeña, ¿a qué me refiero cuando digo el cumplimiento de los requisitos? Yampeña, ayúdale, por favor. Ángela, tíranos una manito. Ángela Beltrán. ¿A qué me refiero cuando establezco que el aseguramiento y el cumplimiento de los requisitos me estoy hablando de? El sistema de seguridad. De la norma. Entonces recuerden, la norma me establece el cumplimiento de los requisitos. ¿Ok? Pilas, por favor, no lo olviden. Bueno, sigamos. Entonces, pues obviamente, efectivamente, los sistemas de gestión de seguridad informática hoy en día, desde el enfoque de un empresario, pues lo que busca es simplemente garantizar una mejora continua, un tratamiento adecuado, un cumplimiento de los... ¿Por qué efectivamente tenemos dentro de un mapa de procesos una entrada, ¿cierto? Como un requisito. Ustedes como insumo, como usuario dentro de un sistema, efectivamente, ¿qué
¿Qué pretenden, qué esperan que la universidad al final de su proceso de formación obtener? De a uno, a ver, rápido. Kevin, participa. ¿Qué espera al final del ejercicio cuando te gradúes? Pues, profe, cuando nosotros nos graduemos, esperamos pues salir con el conocimiento de todo lo que hemos aprendido y aplicarlo. ¿Sí? O sea, sí, pero realmente nosotros siempre que estamos en un proceso de formación, ¿cierto? Estamos bajo la expectativa, claro, uno de aprender, obvio, porque entre la trazabilidad que tenemos de los diferentes requisitos de cumplimiento, pues aprender, como tú dices, y podamos salir a ponerlo en ejecución, a ponerlo en marcha, a que realmente a cristalizarlo. Pero realmente estamos detrás de ¿qué? Jason, exacto. De la acreditación como profesionales. De la acreditación, técnicamente, muy bien. ¿Quién me dijo acreditación? Camilo. Don Camilo, bueno, Camilo. Un puntico para Camilo. Bien, Camilo. Entonces, sí, claro, en el requisito final del cumplimiento de los requisitos de la norma de la formación que tenemos planteado en la universitaria, pues es simple y sencillamente al final entregarles un título porque es lo que el ministerio espera que le entreguemos. ¿Cómo? Efectivamente, con el cumplimiento de cada uno de los requisitos, bien preparados, formados, con el cumplimiento de las asignaturas pertinentes y demás características. Muy bien. Entonces, obviamente, nos aseguran toda la trazabilidad de ese PHBA que hemos planteado desde un principio, la planeación, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, la identificación de los objetivos, la definición de los mismos, la identificación de los riesgos que podemos llegar a tomar, porque usted se matricula a la universidad con los riesgos latentes. ¿Será que puedo terminar? ¿Será que con las obligaciones que tengo, efectivamente puedo pagar el bus del Transmilenio diariamente, el taxi, la gasolina, pagar la cuota de la casa, la alimentación de mis hijos? Esos son riesgos que tengo que tomar y evaluar, que son latentes y tal vez vivos para uno, a otros muertos, pero cada uno tiene una serie de riesgos. De pronto la distancia, ¿será que llego a tiempo a la hora de clase? Pues si fuera presencial, obviamente. ¿Correcto? Bien. Bajo ese esquema, efectivamente, para poder cumplir, para poder lograr esa hazaña, ¿cierto? Esa satisfacción final de una entrada, de unos como insumo, unos requisitos que usted deposita en la universitaria, en una universidad, para que al final le entreguemos una acreditación, pues efectivamente hay que tener una serie de pasos básicos que garantizan precisamente ese cumplimiento de cada uno de los procesos en la satisfacción del cliente. Entonces se debe implementar una serie de actividades, de situaciones que nos van a llevar para que garanticemos exactamente esta situación. Entonces, arrancaríamos con conocer la norma. En este caso, coloqué la norma ISO 9000-27001, puede ser cualquier norma, la de las 8000, la de calidad, la 27000, la 9000, la CNTC, etcétera, etcétera. Entonces, identificar la norma, de qué se compone, a dónde apunta, cómo se debe ejecutar. Garantizar el compromiso de la alta dirección. Cuando usted va a implementar un sistema en cualquier empresa, los primeros que tienen que meter las narices son la gerencia. Porque si la gerencia, pues, no está debidamente sincronizada y alineada a garantizar de que efectivamente lo que quiere es una mejora continua, un cumplimiento de los requisitos, una competitividad en el mercado y una permanencia en el mismo, pues usted podrá, es como le pasa a muchos empleados en cualquier empresa, sugiere, pero ahí se queda. No, es que les he dicho que por favor le coloquen un policía en la puerta de la entrada para que vigile tal, aquello y ve. Y nunca pasa eso. Porque la gerencia mira que los procesos van funcionando bien, que el paso a paso se ejecuta, pero no requiere sino de una situación crítica para que el sistema tenga un fracaso total, definitivo
o afecte el buen uso y el comportamiento. Entonces, algunas empresas que no logran aceptar esta situación de un paso a paso y garantizar que la gerencia participe y esté dispuesta a invertir, pues obviamente no llegará a feliz puerto. Igualmente también tenemos determinar las políticas y alcances de la seguridad de la información. En este caso, efectivamente, todos sabemos que el mejor activo de cualquier empresa no es el carro que produzca, no es el dulce que se fabrica, no, es la información, el tratamiento de los mismos, que efectivamente no se sepa que este mes se produjo más o se produjo menos, porque recuerde que algunas noticias, ¿cierto? Son tan delicadas y dañinas que pueda que la empresa esté en pleno uso de sus facultades funcionando, pero si alguien dice, no, la Universitaria de Colombia cerrará puertas porque el ministerio no le aprobó las certificaciones. Esa noticia, ese fake news se riega y automáticamente tenemos una desbandada de estudiantes y al exterior de la universitaria, pues tendríamos efectivamente una muy mala imagen y pues cuando alguien voltea a mirar para el lado de la universidad, pues va a decir, uy, no, allá no paso, por ese camino no llego porque esa universidad tal cosa que y lo otro, ¿ok? Entonces, ese es el siguiente paso. Definir el método para evaluar los riesgos, para identificarlos, para reconocerlos. El método adecuado para identificar los riesgos posibles que se lleguen a presentar es saber que esa carrera sea competitiva, es saber que tiene una demanda, una oferta adecuada, es identificar que efectivamente si no saco publicidad al mercado, el riesgo es que no me lleguen estudiantes, es saber que si efectivamente no cuento con el registro adecuado calificado para poder ofertar el programa, pues el ministerio lo puede venir a sancionar, a cerrar, riesgos que hay que tomar en un momento determinado, pero más que tomarlos, identificarlos. Definir las acciones y objetivos para gestionar los riesgos. ¿Qué acciones son las que tengo que tomar? Si ya detecté que si no saco, si ya detecté que debo sacar publicidad para que efectivamente me lleguen estudiantes, pues efectivamente es cómo son esa publicidad, de qué manera la voy a ofertar, si por redes sociales, si por amigos, si a través de redes sociales, si a través de la prensa, si a través de un perifoneo, etcétera. Entonces, las acciones para lograr los objetivos y lograr identificar, catalizar los riesgos que estoy identificando previamente. Identificar y analizar los riesgos. Bueno, cuando no solamente basta con lograr identificar las acciones, tenemos que analizar y evaluar esos riesgos. ¿Hasta dónde es factible que yo invierta en publicidad? ¿Hasta dónde es factible que no se invierta? ¿Cuánto debo invertir y a qué zonas? Análisis, evaluación. Ahí vienen, aquí ya tengo que tener indicadores, aquí tengo que tener unas metas para poder saber hasta dónde debo de ir y cómo debo de ir. Implementar las acciones de la norma. Bueno, ya sabemos que la norma, ¿qué es lo que me indica, Ginny? Ginny. ¿Qué me indica la norma? Profe, ¿la mejora continua? No, puro cuento. El cumplimiento de los requisitos. Ojo, la norma me indica el cumplimiento de los requisitos. Entonces aquí la norma que yo adopte, que escoja, que seleccione, pues me indicará cómo debo cumplir, perdón, qué debo de cumplir, perdón, no el cómo, ojo, disculpe, el qué debo de cumplir, cómo lo debo cumplir. Entonces estaría esa identificación de la norma. Bien, luego tenemos efectivamente la verificación, verificar, comprobar, auditoría, revisar, que cada uno de los pasos de los procedimientos debidamente implementados se estén cumpliendo, que esté logrando los indicadores trazados, que esté cumpliendo con cada una de las metas que se haya planteado durante el PHBA para la satisfacción del cliente del proceso.
y volvemos nuevamente a estudiar la norma, evaluarla. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos y aterrizamos nuevamente en verificar de nuevo la norma? ¿Alguien me quiere decir por qué vuelvo nuevamente a la norma? Ay, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Andrea? Ángela, cuéntame. Aló. Aló, aló, sonido probando, 1, 2, 3. ¿Me escucha? Le escucho perfecto, claro y fuerte. ¿Profe, me oye? Sí, Ángela. Ok. ¿Por qué volvemos a aterrizar nuevamente en este ciclo? Pues, profe, yo me imagino, no sé, mi concepto. Sí, dale. Imagínate. Como para realizar una validación de que se haya hecho el cumplimiento de cada uno de los requisitos. Bueno, está dentro de ese marco, sí, para validar y verificar porque está dentro de ese esquema, porque efectivamente, como te tratas de acercar al concepto, estamos en una mejora continua. Entonces, tenemos que volver a validar, a revisar, a corroborar que efectivamente que esté cumpliendo los requisitos que me exige la norma, ¿correcto? Muy bien, Ángela, perfecto. Continuemos. Profe, Señor. ¿podría decirse también que es que los procesos de mejora continua siempre son cíclicos? Bueno, resulta que sí, no, viejo. Los procesos de mejora continua siempre sí tienen una retroalimentación, pero si lo enfocamos desde el concepto cíclico, pues estamos siempre pensando en un paso a paso constante. Y yo solo pregunto, ¿la mejora continua es estándar? No. No, perfecto. ¿Por qué motivo? Puede ser. No puede ser, sí señor, no puede ser, porque efectivamente estamos hablando de un PHBA. ¿Qué dice el PHBA? Planear, identificar, definir objetivos, identificar riesgos. ¿Qué dice el PH? Dice ejecutar, ¿cierto? Entonces, ponemos el carro a rodar, vamos de paseo, entonces planeamos irnos de paseo, identificación de riesgos, bueno, factiblemente nos quedamos sin gasolina, objetivo, recorrer Santa Marta en 3 días. Listo, planeamos, listo, veamos, arrancamos el vuelo en carro. Entonces comenzamos a rodar. Durante ese rodamiento, efectivamente, encontramos que se nos agotó la gasolina. Entonces nos bajamos, verificamos, ojo, PHBA, verificamos que la gasolina se agotó y concluimos de que efectivamente nos toca tomar una decisión. Entonces, que nos toca arrancar con más, un galón de, un tanque de gasolina más grande, o efectivamente tener un repositorio de gasolina que no me permite, que no me vale durante el camino. Entonces, al estar evaluando y verificando esas acciones ocurridas, valga la redundancia, entonces vuelvo al punto de PHBA. Entonces vuelvo a planear. Y por ese objetivo es que las condiciones no van a ser las mismas, porque seguramente, ojo, seguramente que no nos vamos a volver a identificar el riesgo de la gasolina, porque ya ocurrió. Entonces, por eso no se vuelve cíclico. Si fuera cíclico, es como un sinfín de una máquina, de un servomecanismo que solamente tiene un movimiento para la izquierda o para la derecha, si fuera una cámara de video que vigila cualquier casa. Izquierda o derecha, y de ahí no sale de un ciclo constante y continuo. Pero no hay mejora, porque si fuera mejora, entonces tendríamos que comprar un sistema diferente que me permita tener mejor rotación, movilidad, acercamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cada vez que detecte un error y una falla, lo pueda mejorar y superar. Porque lo que hace precisamente el PHBA es ese concepto, pinche concepto que estamos diciendo, mejora continua. Bien, borremos pantalla. Entonces, los últimos 3 pasos, efectivamente, que nosotros
aquí dentro de este esquema tenemos los pasos básicos para llegar siempre a la verificación, a la mejora, al cumplimiento de los requisitos. Pero para poder garantizar efectivamente que ya logramos los objetivos que estamos cumpliendo, entonces hay que garantizar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Entonces, tenemos los pasos de garantizar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Si tiene un avance del 90%, bueno, hacer una preevaluación. Entonces tenemos 3 pasos. Auditoría interna, o sea, una evaluación de todas las acciones que hicimos, el paso a paso, verificar, revisar. Es cuando efectivamente se llama, tal vez, a la tercera parte, a que venga a verificar si exactamente estamos cumpliendo con los requisitos de la norma. Entonces llamamos a la tercera parte. Previamente tuvimos que tener una auditoría interna o una revisión interna que garantice que estamos en buen camino. Entonces, ya para esa auditoría interna, pues nos darán un informe, un resultado que está diciendo esa auditoría que sí, cumplimos con un 90, con un casi 100% del cumplimiento de la norma, o sea, del cumplimiento de los requisitos. Y si cumplimos con ese 90 o 100%, pues pasamos al último paso, pues que ya sería la certificación, la titulación de la misma, que en este caso serían ustedes entrando por la puerta del primer semestre y al final del octavo semestre, estaríamos cumpliendo con todos los requisitos. Y doctora, ya la llamo en 10 minuticos. Bien. Bien, hasta aquí el día de hoy. Si no se nos pasa el tema. Bueno, muchachos, espero no haberlos aburrido o darles un tema de los sistemas de gestión de seguridad, los sistemas de gestión, haberlos paseado fácil y rápidamente por alguna serie de condiciones requeridas dentro del concepto del PHBA y la clarificación de nuestro SIT, que es el que nos asegura, nos da el aseguramiento de la información y para una mejora continua en nuestro PHBA, para que efectivamente estemos llevando a un cumplimiento de los requisitos bajo la diferente normatividad que nos lleguen a plantear en los diferentes sistemas de gestión de calidad. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de noche. Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Feliz resto Muchas de gracias, noche. profe. Bien, Hasta luego, compañeros.